Cuando hace unos meses los parisienses vieron en los campos elíseos el desfile que se realizó en conmemoración de los 200 años de la Revolución Francesa, muchos quedaron un poco sorprendidos a pesar del lavado de cerebro que habían sufrido desde hace siglos. En efecto, vieron pasar por esta avenida magnífica hasta el Arco de Triunfo, vieron pasar negros, vietnamitas, soviéticos en uniforme de 1920. ¿No entendieron? Algunos entendieron, especialmente cuando un artista debajo del Arco de Triunfo cantó la Marsellesa. Era una mulata norteamericana, cantaba muy bien, es cierto, pero lo que cantaba era muy malo. Lo que los franceses, inclusive un poco molestos, algunos indignados, no veían claramente, de modo general, era el origen de los acontecimientos de 1789 y años siguientes que se conmemoraba en esta forma, aunque tuvieron alguna vaga idea al respecto cuando al día siguiente los jefes de Estado invitados para las fiestas fueron de paseo en una lancha turística por el río Sena, y que la lancha se encontró en medio de centenares de cabezas de plástico de tamaño natural cubierta de pintura roja que flotaba alrededor, las cabezas que simbolizaban las víctimas de la guillotina de 1793. Y esto quedó un poco en la mente tradicional de los franceses, inclusive democráticos, como una cosa desagradable, ¿no? Bueno, pero lo que quiero hacer hoy es meramente explicar los motivos de la Revolución Francesa y su modo de prepararla, el modo de prepararla y su evolución. Y para eso tengo que empezar por el principio, pero con muy pocas palabras. ¿Cuál era la situación de Francia en 1789? Francia había evolucionado desde hacía casi 2000 años mediante un régimen monárquico que tuvo sus altibajos, como todos los regímenes, con cambio de dinastía. Con el final del imperio de Carlomagno hubo un periodo en el siglo IX y X, los siglos IX y X, un periodo de anarquía tremenda que fue superado mediante la feudalidad. Mala palabra hoy en día, pero la feudalidad no era sino el resultado de la autodefensa de los mismos habitantes. En aquel entonces ciudades había muy pocos, la gente vivía en el campo, aislado, cada uno en su campo. Este campo fue invadido por bandoleros de todo tipo que se aprovechaban de la situación para saquear las casas. Y entonces los habitantes del campo tuvieron que concentrarse, juntarse, donde en un cerro fácil de defender, y se pusieron arriba, una pequeña aldea arriba, y iban a trabajar en sus campos y volvían a la noche. Y cuando desde arriba se veía demasiado polvoreda, que se acercaba una banda de jinetes, abandonaba sus asadas y subían a refugiarse arriba. Pero necesitaban un jefe capaz de organizar la defensa. ¿Lo encontraron? No. Los que no lo encontraron, bueno, murieron. Los que lo encontraron, ¿quién era el jefe? Podía ser un antiguo oficial o suboficial de los ejércitos imperiales. Podía ser un joven con cierta formación militar o no, pero con una energía feroz y una capacidad organizativa. No importa. Cuando encontraron a este jefe tuvo, por supuesto,
se le dieron todo lo mejor que se podía conseguir, la chica más linda, la comida mejor, para que se quedara, sobre todo que no se fuera, porque si se iba era el final de la pequeña comunidad. Y así es como después, cuando la paz se restableció, el orden se restableció en el reino, los feudos se mantuvieron y los descendientes del jefe improvisado o no de la primera época siguieron siendo los administradores de su comarca, peleándose con los vecinos a menudo, pero en definitiva organizando su comunidad. Esto duró en el campo hasta fines del siglo XVII. Claro que el señor feudal ya no tenía la autoridad de antes, pero era el representante del rey en el territorio que él administraba. No era su dueño, no era dueño de la tierra, meramente tenía un derecho de administración por un derecho hereditario de administración. Y en contrapartida de los servicios que prestaba, cobraba impuestos en plata o en productos. Era normal. Al margen de esto, existían los gremios artesanos, magníficamente organizados, hechas por una federación de talleres autónomos donde no había asalariado. El taller era la unidad que producía, que compraba materias primas, que vendía artículos manufacturados al llamado justo precio, es decir, el precio que correspondía al valor de la materia prima y a las necesidades vitales del maestro y de sus adjuntos que trabajaban todos agrupados, que habitualmente vivían además en la misma casa. Esto es muy esquemáticamente la situación de Francia hasta 1789, especialmente en cuanto a los gremios que duraron hasta el año 90. ¿Por qué entonces, de repente, en 1789, una parte de la población se sublevó y otra parte de la población, cuya función era mantener el orden y administrar el país, levantaron los brazos? Esto es lo que me interesaría explicar hoy. Y la explicación es muy sencilla, en realidad. En primer lugar, tenemos que considerar que la expresión de Revolución Francesa es perfectamente inexacta. ¿Qué es una revolución? La etimología nos lo dice. Revolvere significa volver atrás. No volver atrás a las formas, a las costumbres del pasado, sino a la tradición del pasado. Vale decir, restaurar un orden perdido. Si no se restaura, si no se destruye un orden, esto se llama subversión. Entonces la Revolución Francesa debería llamarse subversión. ¿Francesa? No, porque precisamente la subversión de 1789 fue preparada e instigada por casualidad desde Londres. Claro, los ingleses nos habían sacado a los franceses el Canadá y la India. Fue un momento muy malo, pero el rey Luis XVI estaba tratando de restablecer la situación. Primero, rehizo la marina que se había un poco abandonado, motivo de la victoria inglesa, y rehizo una marina de guerra espléndida. Y en segundo lugar, hostigó los ingleses en todos los campos, inclusive en un campo cuyas consecuencias de su acción, en el cual las consecuencias de su acción hoy nos resultan muy negativas. Francia mandó tropas a las colonias británicas de América para ayudarlas, para pelear contra los ingleses, sacar a los ingleses. Sin las tropas francesas, la independencia de las muy pequeñas colonias que estaba en el margen del Océano Atlántico no hubiera podido ganar, conquistar su independencia.